Doctora Elsa Lucía Arango, bienvenida a Palabras Más. Muchas gracias, me encanta poder estar acá. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y quería empezar por hacerle una pregunta muy específica. ¿De dónde sale la idea y el propósito de escribir este libro, Experiencias con el cielo? Una manera espiritual de comprender la muerte, el duelo y la vida en el más allá. La vida sale de unas experiencias, la pregunta es que esto sale de unas experiencias que tenía en consulta reservadas para mi corazón, prácticamente, y de pronto que compartía con mi madre y con el paciente que estaba ahí en ese momento, era que en determinado momento yo percibía presencias que obviamente eran de seres que no estaban en el plano terrenal y comunicaban algún mensaje al paciente con el que yo estaba. Sé que eso ocurría a muchas personas, pero para mí esas experiencias, esos momentos en que yo cuando escuchaba el mensaje de esa presencia que se formaba ahí al lado del lado de la camilla y le compartía al paciente lo que me comunicaba, el paciente tenía muchos elementos para decirme si esa persona con la que estás hablando es mi papá o es mi mamá o es mi marido, y eso que me dices es totalmente razonable. Entonces eran unos momentos para mí en que la lógica no funcionaba, ¿cierto? La lógica normal, pero la otra lógica, la lógica espiritual, al contrario, confirmaba que la vida existe después de que nos hemos muerto. Entonces yo tenía como recopiladas una serie de historias muy bonitas sobre ese tema, que cuando alguien tenía un duelo yo le decía, mira, quiero contarte por qué sí podemos creer que en el otro plano, cuando se muere la persona, sí hay vida. Le contaba algunas de esas historias y muchas personas quedaban reconfortadas y entendían que podían hacer una reconstrucción de la relación con la persona que había muerto. Entonces, digamos, eso yo no lo quería realmente escribir porque sé que es un tema muy polémico y que puede ser no solamente extraño y polémico, sino, ¿cuál sería la palabra? Que obviamente te pueden poner en duda tu credibilidad. Entonces me parecía que no era necesario hacerlo si no tuviera como suficientes elementos. Entonces, con el tiempo empecé a recopilar todos los elementos para comprender que eso que me ocurría a mí le ocurrían a más personas. En algún momento quisimos escribir un libro, pero para los niños, sobre la muerte, porque si algo hemos evitado hablar nosotros, nuestra cultura es sobre la muerte, sobre lo que pasa. Entonces el niño es de los más afectados. La muerte se toca con un susto, con una agresividad, con un ocultamiento, que entonces el adulto va creciendo con lo que aprendió de niño. Entonces, si a los niños le pudiéramos empezar a hablar de estos temas que yo veía, pues yo creo que tendrá un crecimiento espiritual y personal mejor que aquel que le tiene miedo a la muerte. Pero la editorial Random House me dijo, no, queremos un libro para adultos con eso que usted nos está contando, porque en algún momento me pidieron que les contara esas historias personales. Elsa Lucía, ¿desde cuándo empiezas a darte cuenta que tienes esa capacidad para ver, para entender, para interpretar fenómenos paranormales que para la mayoría de la gente son imperceptibles? Y bueno, y que ya con el paso de los años se traducen en este tipo de experiencias. Entonces, mira, yo hace unos 30 años ya empecé a tener como percepciones, pero eran muy elementales, muy sencillas. Algún paciente llegaba a mi consulta, yo de pronto recuerdo que de pronto le decía, ¿estás leyendo Teilhard de Chardin? La persona me decía, sí, hace 10 años no lo leo y ayer cogí el libro. ¿De dónde yo sabía que él estaba leyendo Teilhard de Chardin? Esos efectos que se llaman intuición o comprensión de lo que está pasando con el otro, que es una facultad intuitiva, aumentan cuando hay meditación, cuando hay silencios interiores, y lo tiene mucha gente. Entonces yo comprendía cada rato, y no le pasa solamente a mí, sino a mucha gente que trabaja en meditación, que al observar a una persona rápidamente llegan intuitivamente algunas señales de lo que le ocurre. Y en medicina es maravilloso. Entonces de pronto llega el paciente y le digo, ¿qué le pasó a tu hijo? Le digo, se ha accidentado, pero eran simplemente intuiciones, ¿cierto? Y siguen siendo, pero ya la capacidad de ver a alguien que está en el otro plano, eso sí fue nuevo. Eso yo creo que lo tengo hace unos 15, 18 años por ahí. ¿Cuándo ocurre como por primera vez y cuándo te das cuenta de que eso realmente era lo que estaba ocurriendo? Sí, yo lo escribo en el libro y para mí siempre es el ejemplo cuando le voy a comentar a alguien que eso es posible. Estaba con una paciente a quien se le había muerto su hijo por un accidente junto con otros compañeros, y ese día ella estaba muy triste, estaba llorando, a pesar de que llevaba por ahí unos 4 años del duelo. Y quiero recalcar esto porque es que el duelo de un hijo no pasa fácil. Entonces, incluso 4 o 5 años después la persona puede sentir el mismo dolor, la misma tristeza, y en eso hay que acompañar, ¿no? Entonces yo estaba como acompañando en ese duelo y realmente recuerdo que oré mucho, diciendo ojalá yo le pueda ayudar a sanar, cuando al lado de la camilla, detrás de ella, empezó a formarse una imagen clarísima de un muchacho sonriente, alegre, que tenía una bomba de cumpleaños. Yo quedé como ¿y esto qué presencia es esta? Que era distinto a los
intuiciones que yo tenía. Entonces él me dijo que estaba por un cumpleaños. Al comentar yo a la mamá, mira, yo veo aquí a alguien que yo creo que es tu hijo, dice que está por un cumpleaños, la mamá dejó de llorar y me miró, dije, ¿será que él cumpleaños? Y me dijo, no, él no cumpleaños, y se quedó como callada, a ver, como también mirando yo qué le iba a decir. ¿Sí? Y el muchacho volvió y me dijo, sí, yo estoy por un cumpleaños. Y yo le dije, mira, tu hijo me insiste en que él está por un cumpleaños. Y me dijo, sí, mañana cumple su única hermana. Entonces fue un detalle precioso en que él demostraba que él sigue compartiendo la vida de su familia, que está atento, que no se le olvidaba el detalle de cumpleaños de su hermana, que creo que a la mayoría de los hermanos sí se les olvida, ¿cierto? Entonces fue no solamente renovador para la madre saber aquello que ella sabía, pero que vino con una experiencia muy clara de decirle, madre, sí estoy acá, te quiero y amo a mi familia, sino que para mí fue un evento muy revelador de que sí hay un talento que tenemos los humanos, que podemos llegar a comunicarnos de una forma más directa con los seres de otro plano. Empecé luego a tener muchas más de esas experiencias, que las tengo no cuando yo quisiera, sino cuando ellos, los seres del otro plano, lo quieren, no depende de mí. Eso quería preguntarte, ¿cuándo ocurre y cómo ocurre? ¿Qué genera que se den este tipo de encuentros? Entonces ahí tengo que aclarar que yo soy un médico, ¿cierto? Que hago medicina alternativa, pero hago medicina clásica, si tengo que dar un antibiótico lo doy, pero creo claramente en la energía y que la energía tiene planos terrestres y espirituales, que el alma, aquel ser que muere en nosotros, como dicen los tibetanos, nunca muere. Dice, todos morimos, pero nadie está muerto. Entonces las personas cuando abandonan su cuerpo físico tienen otro cuerpo y los lazos de amor construidos o los de odio se mantienen. La tristeza, aunque va a durar un tiempo, puede ser mucho menos duradera y que pueda haber la alegría de volver a reencontrarse con el otro cuando conocemos esas verdades. Ese es el propósito del libro, no que otra persona tenga que aprender a tener el talento de ver a sus seres queridos o escuchar sus mensajes, sino que en silencio, cuando uno comprende que cuando uno cierra los ojos, simplemente se pone mentalmente en comunicación con la persona que se fue, él escucha tu mensaje. Puede que uno no escuche el mensaje también, ¿cierto? Pero ellos sí escuchan el de uno y eso ya me parece maravilloso. En el libro está relatado el caso del tío Tomás, Sí. que también, digamos, un tío tuyo, Sí. que tiene esa capacidad Y mucho mejor que la mía. Bueno, sí. Ahí se cuenta una historia que es muy interesante sobre la capacidad que él tenía para comunicarse. Este tipo de don tiene que ver con la familia, con sí la creo que hay genética, familias, no sé qué, la familia tuya de golpe tiene alguna propensión para eso. Sí, en la familia sí hay eso, hay digamos talentos parapsicológicos. ¿Sí? Mi tío, desde antes de que tuviera ese desarrollo, porque además esta capacidad de ver y ser curador, se desarrolló curiosamente cuando se cayó de un tejado. Él dice que después del trauma empezó a tener capacidades de ver otros planos de conciencia, como si el cerebro activara algún circuito que antes no tenía activado, pero desde antes él ya tenía muchos talentos. Y tengo historias de tíos, de sacerdotes, entonces digamos que eso en mi familia no era desconocido, lo cual no significa que no se acuda a la ciencia ortodoxa para hacer las cosas, ¿cierto? Entonces era una mezcla en que podíamos leer del budismo en la casa o leer del hinduismo y al mismo tiempo comprender la importancia de Jesús en la vida diaria, de la Sagrada Familia. Entonces, esa capacidad de la familia en que yo nací, en que se hablaba con tranquilidad de la muerte, mi mamá nos hablaba mucho de la posibilidad de que existiera, de la posibilidad, no, de la certeza de que existía el cielo, de que había seres en otro plano. Nos abrieron desde pequeño la idea que la muerte era algo bonito, que era un trascender de una vida a otro espacio de conciencia y que había que vivir muy bien la vida para que ese otro espacio también fuera amable y digamos, con bondad y con alegría lo que se pueda vivir allá. Tú hablas de la muerte, de cómo la muerte ha afectado a diferentes personas. En el caso tuyo, en el caso de tu mamá, ¿cómo fue esa experiencia? Pues mira, mi mamá desde siempre ha dicho que el día en que ella se fuera al cielo iba a ser un momento maravilloso para ella, porque siempre pensaba que el cielo era un lugar excelente. Y ella nos hablaba de que ella a veces sentía también pequeñas presencias que la acompañaban, y eso era, digamos, era normal. Ella había sido huérfano desde pequeña y su papá seguía existiendo en la familia, nunca se sacó a mi abuelo de la familia y se le pedía ayuda, y para mí era normal. Ya después de un tiempo, al principio no entendía que se le pedían cosas a mi abuelo. Yo decía, pero si mi abuelo está muerto, pero las cosas ocurrían lo que se le pedía. Entonces mi mamá, un mes antes de morirse, varias veces me dijo, voy a tener que morirme a escondidas porque ustedes no me dejan morir. Yo, ¿qué me estás diciendo?
Pero efectivamente, mi madre murió precisamente en mi finca. Una mañana amaneció ya en el cielo. Y fue una experiencia realmente en que yo siento que nos abrió una ventana a ese lugar del cual ella nos hablaba. Entonces, aunque hay tristeza, aunque hay dolor, no hay sino un acompañamiento con gratitud al que se va, que a mí me encantaría que el día que yo me muriera, mis hijos me pudieran acompañar y mis amigos con gratitud, no con reclamo, no con duelo, no con incapacidad de vivir sin la persona que se va, sino todo lo contrario. Yo le sigo hablando a mi mamá, siento que ella me acompaña, que mi papá también. Entonces es un lazo de amor que al contrario se fortalece. Y ella murió. Me encantaría poder morir así como ella, que es simplemente desprendiéndose con paz. Bueno, en el libro hay algo muy interesante, pues muchas cosas interesantes, pero anoté una frase que me llamó mucho la atención y dice así: lo que muere no es la persona que fallece, sino la relación, el vínculo. ¿Qué pasa con esos lazos de afecto o de odio que tú mencionabas antes y después de la muerte? Al empezar a escribir este libro, hablé con muchas personas sobre cuál era su relación con la persona que se le había ido, su padre, su hijo, y para sorpresa mía, muchas habían cerrado la comunicación para no molestarnos. Entonces, gente que hablaba con su papá todos los días diariamente, apenas se muere, no vuelve a hablar con él ni a pensarlo por la creencia falsa de que si tú les hablas, estás jalándolo y le estás impidiendo tener paz. Eso me pareció muy extraño. Entonces, es recordar que cuando uno tiene un lazo de amor, no tiene por qué cortarlo de repente, porque el que se va y está al otro lado puede vernos, así como el muchacho estaba en su cumpleaños y sabía que era el cumpleaños de la hermana. Los de arriba lamentan mucho cuando no volvemos a pensarlos, no volvemos a recordarlos, no volvemos a agradecerles. Las culturas orientales tienen claridad en que hay que mantener en vínculo con el otro, porque es que el otro también está haciendo un duelo. Imagínate que Dios no lo quiera, tú te vas, simplemente te moriste. Oye, y que tú arriba estés viendo a tu hijo, a tu pareja, a tus amigos y de pronto digan, no volvemos a hablar con Alvarito, y tú sintiendo que les puedes comunicar, dar alegría, dar contento. Entonces, el hacerlas, lo que llaman, lo que diríamos la meditación, la contemplación, con cariño con la persona que está en otro plano, facilita que ese duelo para el que sea menos grave y también para el que se queda. Ahí hablas de sentimientos positivos y cuando hay sentimientos negativos como el odio, ¿qué pasa? Es gravísimo, ¿cierto? Porque la persona que se queda con rabia y con culpa de que nunca pudo decir o expresar o que está viviendo una injusticia. Y el que se va cae en cuenta totalmente de lo que hizo, cae en cuenta del error o el daño, porque a veces las personas hacen daño involuntariamente y otras voluntariamente. Cuando la persona que está acá logra perdonar no es validar, es decir, independiente de lo que hiciste, yo no voy a seguir con la rabia de lo que me hiciste. Perdonar no es aceptar, sino quitarse el dolor y poder vivir tranquilo. Y la persona que se fue, esa persona tendrá que enfrentar los resultados de sus obras en ese otro plano que es el cielo. Todas las culturas hablan de un juicio, ¿cierto? Los egipcios dicen que hay que tener el corazón liviano como una pluma. Si uno tiene rabia, egoísmo, codicia, pues el corazón no va a estar tan liviano. Entonces, si uno se va y logra entender que la persona a la que uno le hizo daño perdonó, eso alivia enormemente a la persona y le permite hacer un proceso de reparación, ¿cierto? Si no se siente perdonada, naturalmente, igual tendrá que hacer su proceso de reparación, pero es más fácil, sobre todo cuando hay familia, y te digo que es distinto si alguien externo te hizo un daño a cuando tu hermano, tu hijo, tu padre, el cuñado te hizo un daño. Es mucho más doloroso eso. Elsa Lucía, antes de hacer la primera pausa, quería preguntarte por algo que tocaste y que me parece importante, es el tema de los niños. Cuando los niños preguntan por la muerte, pues se sienten abandonados y con un temor enorme, con la posibilidad de que los abandonen. Tienen un gran temor. Sí. Digamos, ante esa situación, ¿qué es lo más aconsejable? ¿Cuál sería la orientación de una respuesta adecuada para que ellos puedan empezar a entender o aproximarse a este fenómeno de otra forma? Y es hablar con la verdad en el nivel que ellos pueden entenderla, decirle, mira, yo no voy a vivirte por vida. Supongamos que tu hija te dice a ti, dice, pero mientras estoy aquí contigo en este cuerpo, tú sabes cómo te amo. Y si algún día yo o tú, te dice, tuviera que irse al cielo, recuerda que el cielo es el lugar más maravilloso desde el cual tú o yo nos vamos a cuidar mutuamente. Entonces, vamos a hacer el compromiso de querernos mucho para que el día en que alguno tenga que irse del cuerpo, sabe que va a contar con el mejor ángel guardián. Un tema de esos se puede contestar así y el niño entiende, el niño es muy inteligente. Cuando yo he tenido pues, niños que los he acompañado en sus duelos de sus familiares o de sus mascotas,
el niño tiene una capacidad intuitiva, le digo, cierra tus ojos y vamos a hablar con tu mamá. Cierra tus ojos, vamos a hablar con tu papá. Y tiene una capacidad sorprendente de hacerlo mucho más que un adulto. Bueno, Elsa Lucía, vamos a hacer la primera pausa y después regresamos con este tema apasionante de las experiencias con el cielo.